Muy bien, como es habitual, domingo, luego de las 13 horas, nosotros nos trasladamos simbólicamente. Hoy voy a develar un secreto, es mentira. No nos trasladamos a ningún lado, nos seguimos en el estudio. No hay café, no hay bandeja, no hay mozo. No. Pero hay No. mozo, hay café Sí, y estamos trasladados. Sí, porque tenemos imaginación. Claro, Si claro, no, por supuesto. no tuviéramos imaginación. Fíjate que lo hemos llamado la República. Eso es imaginación. Totalmente. Hasta el olorcito a café me imaginaba Imagínense ya a quién esta hora. quién le puso Café La República a este programa, a este espacio, ¿no? Pueden imaginarse. Bueno, sí, Mónica, ¿hay algunos Sí, mensajes? les queremos agradecer a quienes se toman siempre su tiempo para dejarnos sus saludos, sus reflexiones, a José de Villa Elisa y también a Mara que nos escribió desde Munro. Gracias a ellos. Muchas gracias. Bueno, y entonces sí, con todo el simbolismo, con toda la imaginación que ustedes puedan tener, esto es un bar. Es un bar y vamos a empezar a hablar, como siempre, tiene la palabra en este bar el señor Santiago Kovaldov. Muchas gracias, Jorge. Quiero repasar con vos lo que ha ocurrido en la audición que venimos desarrollando hoy, que ha sido tan interesante. Nuevamente, tal vez porque no puede hacer de otro modo, el parentesco entre tu editorial o tu monólogo, la presencia de este filósofo del derecho, que es Andrés Rosler, y las intervenciones de una escritora argentina residente en Francia, exitosísima Ariana Harwitz, que ha logrado que, sin habérselo propuesto, su novela, Mátate, amor, se convierta en una lectura original, dramática y profundamente poética de lo que significan las consecuencias inesperadas de un parto en una madre que quiere dar a luz con una intención y se encuentra con efectos inesperados en la realidad después de haber sido madre. ¿Por qué lo vinculo? Fíjate vos en tus reflexiones iniciales en la audición de hoy, te volvías a preguntar una vez más si los acontecimientos actuales de la Argentina, en cuyo centro está sin duda alguna la confirmación del fallo que condena a Cristina Fernández de Kirchner a ser detenida y inhabilitada políticamente de por vida en virtud de los delitos cometidos desde el Estado y contra el Estado, si esto dará origen a un nacimiento nuevo o a las consecuencias inesperadas de esta medida. Estamos ante algo que podemos considerar inaugural de un cambio. La justicia, al pronunciarse con independencia, logrará incidir en la política en una dirección equivalente, es decir, de renovación de los criterios sobre la relación entre el delito y la ley, o esto nos llevará a un revival. ¿Principio o fin?, te preguntabas. ¿Estamos ante un estreno o ante un desenlace? Jurídicamente, es claro, estamos ante un hecho inédito. Los efectos políticos de esto evidencian, decías vos, un escenario social donde todos aquellos que se solidarizan con la exmandataria, concibiéndola o respaldando la concepción que ella propone de sí misma como una mártir de la injusticia, son capaces de entender que la ley vuelve a ser una arbitrariedad. ¿Estamos ante un derecho demagógico, interesado en castigar a una inocente? ¿O estamos, cuando se enjuician las decisiones del fallo, ante alguien o a una multitud o un sector de la sociedad que entiende que la única ley que debe regir es la ley de los intereses políticos propios? ¿A qué ha dado origen lo ocurrido? Diría Ariana Harwitz, la novelista con quien hemos conversado. ¿A qué ha dado origen lo ocurrido? También se preguntaba y lo meditaba el abogado Andrés Rosler, el pensador del derecho, que nos decía
que politizar el derecho puede desencadenar una profunda falta de solidez en el orden republicano, y que, sin embargo, estábamos ante un hecho que era que una vez que la ley establece una decisión, el respeto de esa decisión es al mismo tiempo consolidación del sistema, posibilidad de afianzar el sentido de la ley como un poder autónomo. Nos hemos dejado llevar por razones políticas al asistir a lo que hemos asistido. ¿Qué es lo que en verdad está en juego cuando la ley es cuestionada como una decisión? ¿La posibilidad de un sistema alternativo fuera del republicano? Nuevamente el pasado, te preguntabas en tu editorial, en tus reflexiones. Algo se salió del eje, fue tu expresión, cuando nos remitimos a lo que implica la calle San José, con multitudes que allí se agrupan para subrayar el martirio de una inocente. ¿Lo inesperado tendrá lugar para afianzar a la democracia, o sus consecuencias serán oscuras y nos devolverán nuevamente al pasado, como dijiste? Bueno, muy interesante, como siempre, el análisis de Santiago Kovadlov sobre la primera parte del programa. Me gustaría añadir algo que se me ocurrió mientras vos hablabas, Santiago, que es quizás lo que se está jugando con más, que sean quizás lo más profundo, es que el fallo sea aceptado, no digo que les guste, que sea aceptado por ese 30%, ponemos un número, que parecería seguir simpatizando con la ex presidenta. Me parece fundamental ser aceptado, quiere decir, bueno, hay un fallo judicial, pero lo que estamos viviendo es todavía ese intento por descalificar al tribunal y descalificar los argumentos, descalificar las pruebas, todo lo que se ha hecho. Y esta me parece que es la batalla de todas las batallas. ¿No es cierto? Sin duda alguna. Estamos discutiendo una cuestión profundamente cultural, filosófica, te diría. Claro. Es si el derecho tiene la posibilidad de ser reconocido como legítimo. Claro. Bueno, son estas preguntas que le trasladamos a Rosler, que muy interesante lo que nos decía este filósofo del derecho. Acá es lo que uno tiene esta tranquilidad cuando mira periodos históricos, es decir, no mira ayer a la mañana, sino que mira 30 años para atrás, dice, bueno, hemos pasado desde aquel juicio a las juntas, que fue un gran acontecimiento. Yo sigo pensando, creo que se va a estudiar, se va a seguir estudiando por los siglos. Ese momento en que un presidente dice, vamos a constituir algo absolutamente novedoso en el mundo, vamos a hacer lo que no se hizo en ningún lado. Tuvo algunas expresiones en la Grecia, de los coroneles, pero la verdad que lo que se hizo acá... Fue inédito, porque implicó el retorno de la democracia, del ejercicio pleno del derecho para enjuiciar la arbitrariedad del poder. Claro. Así que, bueno, con ese antecedente, con ese hecho histórico que ha marcado nuestra contemporaneidad, me parece que lo más importante que se está jugando ahora es, más allá de las discusiones político-ideológicas, de los modelos en disputa, uno de ellos expresado claramente por la expresidenta, para mucha gente, para muchísima gente. Así es. Lo que se está poniendo en duda es, ¿va la Argentina a aceptar las reglas del juego? ¿Va el peronismo a aceptar que tiene fuera del Transformemos juego? en pregunta el título de una obra de Andrés Rosler. El título de la obra de él es La ley es la ley. Nosotros lo convertimos en interrogación a la luz de lo que está diciendo. La ley, ¿es la ley para todos? Muy interesante, ¿no? Me parece. Y creo que sí. Estamos discutiendo modos de concebir la organización social, la idea de comunidad, el planteo en última instancia de nación. Y ya que hablamos de nación, Sí. voy a decirte que al invitado de hoy, al que le he ofrecido la posibilidad de estar aquí, lo ha aceptado,
es nada menos ese invitado que Ernesto Renan. Ujú. Ernesto Renan ha sido un filósofo y un historiador notable de la Francia del siglo XIX, pero con una actualidad notable en el abordaje de un tema decisivo y muy vinculado a todo lo que estamos conversando, que es una pregunta con la que él encabezó una conferencia que dio en 1882 y se titula ¿Qué es una nación? ¿Por qué me ha interesado traerlo además? Porque venimos de 2 meses de celebraciones muy intensas, las festividades de mayo y las del mes de junio, el Día de la Bandera. Es cierto, la bandera fue jurada un 27 de febrero de 1812, pero el nombre de Belgrano quedó asociado al 20 de junio, Sí. día en que él muere. La cantidad de informaciones que han circulado recordando la necesidad de que los valores fundamentales de la identidad de un país estén respaldando la unidad, el diálogo, la superación de toda grieta, me llevaron a preguntarme nuevamente, ¿somos una nación? ¿Es posible llegar a serlo? ¿La ley es la ley? En fin, si te parece bien, luego de la pausa que podamos llegar a hacer en unos minutos, Sí. lo invitemos a Ernesto Renan, filósofo francés del siglo XIX, a que muestre la enorme actualidad de sus ideas acerca de los requisitos indispensables para que se constituya una identidad nacional. Excelente. Bueno, vamos, si Gabriela lo dispone, a escuchar un tema y luego de ese tema volvemos aquí para charlar sobre Ernesto Renan. Muy bien, Santiago, entonces en el Café La República, Ernesto Renan es nuestro invitado. Bienvenido sea el Señor. Sí. Vos sabés que Ernesto Renan, y también se lo decimos a nuestros oyentes, nació en Francia en 1823, donde murió en 1892. Alcanzó un enorme prestigio en su tiempo como historiador y filósofo. Tiene un libro muy famoso llamado Vida de Jesús, muy conocido, muy discutido también, y un texto que se tituló, justamente ese es el motivo de que lo hayamos invitado hoy, ¿qué es la nación? ¿Por qué él escribe este texto? Y fíjate vos qué interesante. Un pensador alemán de la época había sostenido que el territorio de Alsacia debía ser alemán por una cuestión étnica, de identificación racial. Y él dijo, la raza no es un concepto determinante en la idea de nación. No, lo determinante en la idea de nación es una cultura, no una etnia. Y yo creo que es indispensable tener esto claro, porque de lo contrario vamos a privilegiar nociones que tienen que ver no necesariamente con lo que se puede aprender, con lo que se puede llegar a ser, sino con lo que biológicamente se es. Un criterio que el nazismo después Claro. habría de desarrollar. Él sale a discutir esta idea y lo hace en una conferencia que tuvo enorme repercusión y aceptación, titulada ¿Qué es la nación? Y en este texto dice cosas como esta. Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que en definitiva son solo una, pues constituyen un principio espiritual. Una está en el pasado y la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos. La otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de seguir haciendo valer la herencia indivisa que se recibe en común. El hombre, señores, dice en su conferencia, no se improvisa. La nación, como el individuo, es el resultado de un largo pasado de esfuerzos,
de sacrificios y abnegaciones. El culto de los ancestros es, entre todos, el más legítimo. Los ancestros nos hicieron los que somos. Un pasado heroico, eventualmente grande, glorioso, entiéndase, auténtico. Este es el capital social en el que se funda una idea nacional. Poseer glorias comunes en el pasado, una historia a la cual remitirse para saber quiénes somos y qué podemos ser, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos y todavía querer hacerlas, haber caído en la confusión, el error, la desorientación y querer salir de todo ello juntos. Esas son las condiciones esenciales para ser un pueblo. Se ama en proporción a los sacrificios que se aceptó asumir y los males que se sufrieron. Se ama la casa que uno construyó y que se da en herencia. El canto espartano, somos los que fueron, seremos los que son, resume en su simplicidad el himno de toda patria. En el pasado, un legado de buena fortuna y mala fortuna, para compartir y para aprender. En el porvenir, un mismo programa a realizar, haber sufrido, disfrutado, haberse esperanzado juntos. Eso vale más que aduanas comunes y fronteras conformes a ideas estratégicas. Eso nos comprende más allá de las diferencias de raza y de lengua. Así comienza Renan este planteo. Que es, impactante sabiendo cuándo lo escribe, ¿no? Así es. Como vos lo dijiste, porque todo lo que hemos tenido que recorrer y pasando en el medio, pasando el nazismo, y todos los estragos que hizo por una definición de nación completamente contraria a la que propone Renan, ¿no? Ni más ni menos. Muy interesante. Y me pensaba mientras leías, Santiago, que nosotros tenemos bastante incorporado ese concepto de nación, de multinación, abarcativa por la historia de nuestro país. Pero hacerlo en Francia, en 1882, tiene un valor particular, ¿no? Tiene un valor muy particular, por eso me pareció importante traerlo, porque si bien él habla de Francia, sí, está hablando de criterios, de pautas, de ideas que van más allá de su país. Lo que ocurre es que al hacerlo en su país, él está desafiando una realidad en la cual la democracia aún no estaba afianzada. La democracia aún no tenía ese arraigo profundo que habría de tener después. Estaba saliendo, si es que estaba empezando a salir, del periodo napoleónico. Claro. ¿No es cierto? De conflictos en los cuales la monarquía todavía tenía ilusiones de poder significar algo en términos de identidad nacional. Y me parece interesante para nosotros, frente a esto que yo recordaba, venimos de la celebración de las festividades de mayo, hemos ido recientemente a la celebración del Día de la Bandera, y en todo lo que se ha dicho al respecto sobre el Día de la Bandera, me parece interesante haber advertido, como muchos de los que difundieron sus ideas sobre esa festividad, la nostalgia por la unidad. El deseo de que más allá de los conflictos que agrietan las relaciones entre los argentinos, sepamos honrar, y lo digo sin retórica, el símbolo de unidad que representa una bandera. Claro. Donde tenemos porvenir, como decías vos en tu editorial, o tenemos pasado solamente, porque un pasado común fortalece la identidad de una nación. Sí. Pero una vigencia permanente del pasado en desmedro del presente muestra el estancamiento de una nación. Claro. ¿No? Creo yo que Renan también nos aporta mucho cuando dice lo siguiente: el hombre en suma no es esclavo de su raza, ni de su lengua, ni de su religión, ni del curso de los ríos, ni de la dirección de las cadenas montañosas.
una gran agregación de hombres de sano juicio y corazón entusiasta, crea una conciencia moral. Esa conciencia moral es la nación. Esta conciencia moral es legítima y tiene derecho a existir en tanto da pruebas de sus fuerzas por los sacrificios que exige la abdicación del individuo en beneficio de una comunidad. Creo, Jorge, que él aquí está planteando un tema muy interesante y muy polémico, que es el siguiente. Evidentemente el bien común se forma renunciando a los intereses sectoriales o inscribiéndolos en el marco de los intereses nacionales o de los intereses comunes. El bien común prepondera donde hay concesiones laterales hechas a un propósito compartido. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, donde los derechos individuales son respetadísimos, donde hay lugar para la iniciativa personal, donde la libertad de acción del individuo está garantizada. Es ese doble juego entre bien común como patrimonio de valores compartidos e iniciativa personal, capacidad de poder proceder con imaginación y sin censura en el marco de una sociedad, lo que va a distinguir a la nación democrática. Claro, dice la conciencia nacional, la conciencia moral es la nación. Eso es la conciencia. Es impresionante y no puedo evitarlo. Me estaba imaginando el escenario de la Francia actual, incluso, ¿no? Esto es un tema de mucho debate. Lo hablamos con Ariana, pero además de hablarlo con Ariana, es un tema que sabemos que está, que es un tema muy caliente en Francia, donde hay brotes nuevamente de ese nacionalismo, a partir de que tienen un problema objetivo que es la población inmigrante. En fin, es un debate del corazón de Francia. Y hoy, del ¿no? corazón de Europa. Y del corazón de Europa. Corazón de Europa. Una Europa que de pronto, después de venir de una historia de colonialismo tan profunda como es la que empieza a agonizar en el siglo XIX, le abre en principio sus puertas a la inmigración islámica. Claro. Y se encuentra con la pregunta, ¿tenemos la posibilidad de incorporar a nuestra cultura, a quienes representan alternativamente otros valores de nuestra cultura, o estamos a merced de una profunda hibridez que no nos está llevando a preservar nuestros propios valores? Entre el nacionalismo y la democracia, ¿cuál es la alternativa de hoy? Pareciera que la propensión a los populismos favorece un concepto anti-inmigratorio, sí, profundamente reacio a hacerle lugar a la alteridad, pero a la vez, ¿qué alteridad? ¿Cuál? La de quienes vienen a sumarse a lo que es la identidad de una nación y a transformarla gracias a su aporte. La Argentina es el resultado del aporte de infinidad de culturas. Sí, nosotros tenemos otros problemas, pero en esto podemos hacer una contribución. Porque hemos aprendido a abrazar la argentinidad desde distintos lugares. No nos preguntan, no es que no haya problemas. El nacionalismo también prosperó aquí, ya lo sabemos. Por supuesto, pero estamos hablando de grandes trazos. Ajá. Como siempre se evalúa la historia, grandes trazos, no la sutileza. No tenemos hoy los problemas que tiene la Europa contemporánea, el temor a que en 10, 15 años sean minoría aquellos ciudadanos que nacieron que de origen, por ejemplo en Francia, ¿no? De origen francés. Hay una preocupación, hay una discusión, y sobre eso cabalgan los nacionalismos, los autoritarismos, todo este fenómeno que estamos viendo con mucha preocupación, ¿no? Sí, que ha redundado ya en la irrupción de una guerra que se parece generalizarse. Dice Renan, una nación es así una gran solidaridad constituida por la conciencia de los sacrificios que se han hecho y de los que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado, pero se define en el presente por un hecho tangible,
el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La existencia de una nación es, perdonen esta metáfora, un plebiscito cotidiano, como la existencia del individuo es una afirmación incesante de vida. Las naciones no son algo eterno. Tuvieron un comienzo, habrán de tener un final. Una confederación europea probablemente las podría reemplazar en el futuro, pero no es esta la ley del siglo en que vivimos. Hoy en día, la existencia de las naciones es buena e incluso necesaria. Es la garantía de la libertad que estaría perdida si el mundo no tuviera más que una ley y un solo amo. Notable el discernimiento con que Renan se da cuenta de que así como se ha pasado de la fragmentación feudal a la idea de la unidad nacional que incorpora regiones a un criterio compartido y autoridades consensuadas, mañana podría ocurrir, dice él en 1882, que Europa sea una Unión Europea y donde el ideal de nación, que hoy es indispensable, dice en 1882, ya no resulte necesario, pero hoy todavía lo es, porque la diversidad garantiza la posibilidad de neutralizar el amo único, la ley única, el totalitarismo. Claro. Y entonces Renan se adelanta con el concepto de que, con un concepto que finalmente se arraiga, que es la posibilidad de una nación compartida, de una Europa confederada, de una Europa... Eso es, lo decís muy bien. Asociada. Confederada quiere decir unidad en la diversidad. Claro. Unidad en la diversidad. Respetando las costumbres y las culturas de cada uno de esos países, ¿no? Eso es fundamental. Hoy en discusión, puesto en jaque, por ejemplo, por dictadores como Orbán. Víctor Orbán cree que ese no es el camino. Así es, no Inglaterra quiere la durante integración. Un tiempo también. Inglaterra tuvo ese ahora traspié. está tratando de volver del Brexit. Pero tuvo ese traspié. Por cierto, y tiene que ver un poquito, ahí es donde nos enteramos de todo el daño que se puede hacer a través de las redes sociales, ¿no? Con el Brexit, porque fue un gran trabajo de distorsión que hizo que la población de Gran Bretaña optara por este camino que hoy está tratando de revertir, finalmente, ¿no? Así es. Sorprendió incluso... Nosotros, a ver, Santiago, si te interpreto, nosotros me parece que somos, por naturaleza, universalistas. Nos gusta la idea de la asociación y no del aislamiento. Somos, ¿sabes qué? Orquestales. Nos encanta la integración. Claro, no sé cómo lo viviste vos, pero yo viví la concreción de la Unión Europea como un triunfo de la humanidad. Pero no hay duda. Yo lo viví así, no. No hay duda, yo también, y creo que muchísima gente comprendió que la unidad auténtica no es la que disuelve las diferencias en la homogeneidad de un planteo excluyente de todos los matices. Claro. No, nos integramos como seres distintos a un proyecto común y la diferencia garantiza el consenso. Claro. Por eso, digamos, el humanismo al que nosotros propendemos no supone la sujeción a un solo modo de pensar, sino el consenso entendido como resultado de la convivencia. Mira lo que dice el amigo, me refiero nuevamente a Renan. La comunidad de intereses es, por cierto, el lazo más potente entre los hombres. Bastan, sin embargo, entender a esos intereses como intereses puramente económicos para fundar una nación. Yo no lo creo. La comunidad de intereses lleva a cerrar acuerdos comerciales. En la nacionalidad hay un aspecto relativo al sentimiento que va más allá de lo comercial. Sin una economía sólida no puede haber desarrollo. Solo con una economía sólida no lo puede haber tampoco. La nación es alma y cuerpo a la vez, lo práctico y lo espiritual. Esto es nuevamente la evidencia de que todo gran pensador tiene siempre algo de fuertemente visionario.
Claro. ¿no? Algo claro. que le permite discernir más allá de la coyuntura y comprender siempre el valor de la singularidad y de lo plural como valores que se corresponden, que convergen, que no se excluyen. Claro, ¿no? Volviendo a tu editorial, diría yo también, Sí. que esta idea, cuando vos planteás lo que hay de patético en el espectáculo, ¿no?, que una lideresa política trata de dar mudándose de barrio, ¿no?, y una aspirante a presentarse como una figura perseguida y enmarcada en una tradición de padecimientos impuestos al peronismo históricamente. ¿Qué estamos privilegiando? La grieta, siempre el fragmento. Y la ley, que de alguna manera recordaba magníficamente Rosler como aquello que puede despolitizar al derecho y presentarlo como el resultado de un consenso político, ¿no?, despolitizarlo de parcialidad y politizarlo como consenso, esto parece caer nuevamente, y es uno de los riesgos, en algo que se salió del eje, decís vos, es decir, que fue instrumentado con un propósito parcial, lejos de una idea auténtica de nación. Claro, claro. Nosotros siempre traemos estos temas, discutimos estos temas, porque ha sido, de alguna manera, un piso que nosotros nos hemos dado, Santiago, creo, en la concepción de nación que tenemos, que es esta, la posibilidad de vivir entre diferentes, la posibilidad de pactar entre diferentes. Para vivir entre diferentes hay que pactar entre diferentes, hay que pactar y hay que respetarse entre los diferentes. Ahora, si cada uno de las porciones que integran un país tiene su propia ley, o su concepto de la ley, tenés un problema. Un problema a resolver. Claro, a resolver. Claro, hay distintas formas de resolverlo, ¿no? Algunos lo resuelven a los tiros, otros lo resuelven hablando, y nosotros, en general, nos inclinamos por la segunda opción. Y sí, porque la segunda opción significa que el otro sigue teniendo para nosotros la posibilidad de ser depositario de una esperanza de entendimiento. Exactamente. Por eso a veces sonamos un poquito inocentes, no lo somos, pero cuando nos empecinamos en tratar de explicarle al otro y de entender al otro, lo que estamos haciendo es esto. A ver, busquémosle la lógica. Si vos dijiste que la Corte Suprema era buena cuando decretó la prisión de un represor, ¿por qué ahora salís a decir que esta Corte es una Corte vendida? Porque vos podrías decir, no estoy de acuerdo con el fallo, pero no podés decir que esta Corte reporta a intereses internacionales, al lawfare. Claro, o decirlo, o lo podés decir porque has comprendido, ¿no es cierto?, que el bien común, entendido como aquello que ha sido consensuado por todos, no tiene valor para la parcialidad que yo defiendo. Claro. No me interesa el bien común, me interesa la parcialidad. Bueno, ahí ese es otro concepto de convivencia. Eso es que otra es, idea. está más cerca de la subordinación y de los tiros, porque esto sí, así de hecho llega. redundó en violencia. Exactamente. Redundó en violencia. Mirá lo que nos dice entonces en este sentido, viene a aportarnos Ernesto Renan. Antes que la cultura francesa, la cultura alemana o la cultura italiana, está la cultura humana. Observen a los grandes hombres del Renacimiento. No eran franceses, no eran italianos, no eran alemanes. Habían recobrado en su trato con la antigüedad el secreto de la verdadera educación del espíritu humano, y a esto se consagraron en cuerpo y alma. Lo bien que hicieron. Fíjate vos cómo él privilegia históricamente, con fundamentación histórica, esta evidencia de que los hombres del Renacimiento, antes de ser franceses o italianos o alemanes, fueron humanistas. Claro. Fueron humanistas y se reconocían entre sí a través de un idioma común, que era, si se quiere, el latín, pero sobre todo a través de un ideal común, que era el de que el otro, antes que representante de una región, era representante de una cosmovisión.
Muy interesante. Ernesto Renan, el francés. Ernesto Renan. Sí. 1882, señores y señoras, ¿qué es una nación? Muy Una bien. pregunta que hay que sostener. Y nosotros, despacito, si te parece, Santiago, A ver. vamos levantando el cafecito. No hay café, mentira. No. Es que hoy voy a No hacer... hay hoy voy a- café. La gente no. se desconcierta, Sí, dijo, no, ¿cómo? claro. No hay café, no ¿no? hay café. No hay café, no hay bar. ¿Querés que saludemos, Jorge? Llegaron Dale, algunos mensajes dale. más. Vos también tenías algunos A que ver. comentaste recién que estaban llegando. Saludamos a Patricia y a Marcela, que se comunicaron también en la mañana. Y un abrazo desde Tortuguitas Víctor, que dice que en especial le manda cariños a su amigo Santiago. Bueno, y Graciela Melgarejo ¿Cómo no? y Ángel Alfonso, que son habitués, seguidores nuestros en Twitter, Sí. en X ahora, que también destacan algunos, siempre levantan algo que les parece interesante de nuestro programa. Vamos, ¿te parece, Mónica? ¿Te Sí, parece, Santiago? nos están Vamos a esperando. encontrarnos con la señora Graciela Fernández Muy bien. Meijide. Y en esto. hacete traer un café para ella, por lo menos. Sí, vamos a intentarlo. Y ya estamos, como es habitual en este programa, en el pase, lo que nosotros llamamos el pase, que es cuando nos encontramos con Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato, que van a hacer el porqué a partir de las 14 horas. Y ya la saludamos, Santiago los querido. saludamos. Los saludamos, muy bien, el plural. Los saludamos a Graciela y a Pablo desde este estudio de la calle Gorriti. Hola, queridos amigos, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Estamos muy bien. Aventureros que se mudan. Sí. Estamos acá, muy bien, con un día tirando a lluvioso. Estamos esperando, ¿lluvia o no? Está nublado. Leve lluvia, pero Santiago siempre, ligeramente Santiago no invernal. hay que darle bolilla porque es optimista. Yo soy un meteorólogo esperanzado. No le des pelota por las dudas, si Somos salís dos, lleva Santiago. paraguas. Imagínate vos si en vez de dar las temperaturas les decía, les deseo un hermoso día de sol, que la temperatura no baje de 9 grados. Bueno, querida Graciela, Vamos hacia el invierno. claro. Vamos Bueno, empezó ayer el primer día de Ayer empezó el invierno. invierno. Empezó el invierno. Sí, bueno, pero digamos que vamos a un invierno fuerte. Yo ayer estaba escuchando Sí. que hasta iba a caer, podía llegar a caer una llovizna tipo nieve muy chiquitita, Sí. Qué lindo. que la verdad que Lindo. Buenos Aires. Que cada estación puede ser. traiga su encanto. A mí me gusta eso, porque A mí también. a mí me gusta. ¿Te acordás que tuvimos una nevada hace unos años que fue Pero el espectacular? 9 de julio. Qué lindo. 2007. 2007, ahí está, 2007. Pablo. Fue un momento de Sí, felicidad, ¿no? Sí. Había ocurrido un milagro. El mundo tuvo un lapsus y nevó en Buenos Aires. Sí. La última nevada en 1918. Claro, Antes claro. de esa. Así que nosotros tuvimos una suerte bárbara. Bueno, estamos aquí, por supuesto, Graciela, Pablo, preocupadísimos por la guerra, por la situación que hay en Medio Oriente, por esta incursión ahora de Estados Unidos bombardeando Irán. No sé cómo lo ves vos, Graciela, supongo que con la misma preocupación que yo nosotros. lo voy a ver hoy con Marcelo Cantelmi, ¿no? Gran analista internacional, digámosle a la gente, analista internacional, jefe internacional de Diario Clarín, a ver si lo dije bien, Sí. y un gran amigo, un gran amigo de... Gran observador de esto y gran conocedor, ¿no? Absolutamente. Yo no voy a adelantar porque primero, bueno, lo leí, pero leí su página, Claro. pero no sé si cuando yo leí su página ya había ocurrido el bombardeo de Estados Unidos. Es complicado, es muy complicado, y la sensación que me da a mí, me voy a hacer cargo de lo mío, Sí, es de mucho peligro para todos, sí. porque de una u otra manera siempre o se pone la sangre y la plata, que sería lo de menos, Sí. pero para nosotros no es poca cosa. A ver, yo tengo una idea, Santiago, Ajá. Graciela y Pablo, ¿qué
que estamos viviendo además con en un momento internacional que, por lo menos de lo que yo recuerde, tiene una cuota de dramatismo que en otro tiempo se resolvía hablando. Está muy está muy baja la interlocución, está muy mal conceptuada la idea del consenso y de la conversación internacional. Sí. Yo estoy segura de que, más allá de lo que piense Pablo, que espero que se exprese, quienes gobiernan hoy tienen poder para atacar, se sienten impulsados a atacar, porque realmente Estados Unidos que se meta en esa zona, incluso pone en riesgo las amistades, ¿no? Milei, por ejemplo, por Israel, eso se combinaría con Trump, pero ¿qué nos pasó a nosotros en la época de Menem, cuando se supone que fue un dirigente iraní quien condujo primero la explosión de la embajada y después, bueno, si ustedes ya lo deben haber dicho. Sí, los dos grandes atentados, los más grandes atentados de la historia de nuestro país. Hay una... Y estábamos, el segundo, el de la AMIA, mientras se estaba modificando la Constitución en 1994. Yo sé que tuve que viajar a Santa Fe. Chacho se quedó acá para cubrir la parte política y yo me fui a ver la parte técnica con Aullero, etcétera. Tremendo día. Esa realidad, ¿no?, de la internacional, digamos lo que podríamos llamar el carácter internacional de los conflictos, es otro rasgo que yo sumaría a lo que antes señalaba Jorge, ¿no? Menos propensión al diálogo, más internacionalización de los conflictos, más interdependencia entre partes que invalidan la presunción de que nosotros estamos fuera del escenario del conflicto. Hace ya mucho que estamos dentro del escenario del conflicto, y el pasado tiene en ese sentido una fuerza aleccionadora e inquietante enorme. Seguimos siendo, y hemos acentuado aún más, la evidencia de que hemos sido víctimas de actos terroristas internacionales que pueden volver a proliferar. Bueno, probado por la justicia, ¿no? Entre otras cosas, probado por la justicia, por lo menos hasta lo que sabemos, la participación concreta del gobierno de Irán en el atentado de la AMIA. Responsabilidad absoluta, hasta que se demuestre lo contrario. Hoy es así. Sobre nos guiamos por este fallo judicial. Y nosotros invitamos para hablar de muchas cosas de nuestra historia, sobre la comparación que se hace ahora con la tobillera de Cristina y lo que fue la proscripción de Perón, etcétera, etcétera, y el bombardeo de Plaza. Hemos invitado a Roy Ora. Muy interesante, historiador, gran conocedor de estos temas, y por otra parte un gran escritor, digámoslo de paso, que da gusto leer. Así que, bueno, temas muy de mucha actualidad, donde se están jugando muchos de los temas, bueno, que van a definir nuestros próximos días, no nuestros próximos años, nuestros próximos días. La guerra nos toca a nosotros directamente, y por supuesto todo lo que tiene que ver con esta situación que se ha generado en el país desde el fallo que condenó a la expresión. Exactamente. Estamos ante momentos muy particulares. Estamos además, me parece, esto es lo que decíamos, ¿no? En la Argentina ha habido como un impas a partir del fallo de Cristina. Es como si él se hubiera sacudido el tablero y todavía no sabemos dónde van a caer las fichas, ¿no? Lo que yo pienso, pero bueno, me puedo equivocar desde ya, es que nuestro presidente Javier Milei, que había conseguido frenar la ley de ficha limpia, con lo cual se garantizaba
estaba, que peleaba con Cristina en la provincia de Buenos Aires. Sí, le falló el plan. Fue absolutamente inútil su alianza con Rovira, porque los dos senadores que votaron al cohete. Totalmente. Vista la resolución de la Corte Suprema, no puede participar. Totalmente. Graciela, los dejamos a Pablo y a vos con el porqué. Tienen dos invitados muy interesantes. Recomendamos, por supuesto, a nuestros oyentes que continúen en la 1110 con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Te mandamos un beso enorme, les mandamos un beso y un abrazo. Así es, primero la gramática. Un gran abrazo a los dos. Chao. Hasta el domingo que viene. Chao. Chao, Jorge. Chao, Santiago. Chao, Mónica. Chao, hasta la próxima. Chao a todos.